Más de 7.000 superdeportivos guardados bajo un mismo techo, aviones privados decorados con oro, palacios tan grandes que parecen ciudades enteras y fortunas tan absurdas que el dinero deja de tener sentido. Porque para estos hombres no es un límite, sino un recurso infinito. Y aún así surge una pregunta inevitable: ¿quién de todos ellos lleva el derroche a un nivel tan extremo que roza lo irreal? Por eso hoy te voy a mostrar a 10 magnates árabes que gastan como si el dinero fuera una carga imposible de soltar, hombres que transformaron la riqueza en espectáculo y el lujo en identidad. Empezando por el número 10, el señor de los coches de oro, un príncipe saudí que quizá no fue el más rico de todos, pero sí uno de los más llamativos, porque decidió que no había razón para tener autos normales cuando podían estar cubiertos de oro. Todos de alta gama, todos brillando como si anunciaran su llegada antes de que él bajara del vehículo. Y no era solo tenerlos, era moverlos por el mundo, llevarlos en barcos y aviones, alinearlos frente a hoteles de lujo como si fueran tronos con ruedas, una forma silenciosa pero brutal de decir aquí mando yo. Hasta que en 2017 su historia se apagó de golpe, tras ser arrestado en la purga anticorrupción de su país y desaparecer del mapa junto a su colección dorada, dejando atrás solo rumores y fotografías. En el puesto 9 aparece el príncipe de la extravagancia, Al-Walid bin Talal, un hombre cuya vida parece diseñada para desafiar cualquier noción de exceso, viviendo en el Palacio del Mármol, en Riad, una residencia con más de 300 habitaciones donde cada superficie está cubierta de mármol italiano blanco y detalles bañados en oro de 24 quilates, una decoración que por sí sola costó cientos de millones. Pero eso solo es el comienzo, porque también creó su propio reino privado, el Kingdom Oasis, millones de metros cuadrados cercados en pleno desierto, con villas para invitados, establos de caballos árabes, un zoológico privado con animales exóticos y hasta una réplica de Disneylandia solo para su disfrute, todo valorado en cifras que superan lo razonable. Y cuando vuela no lo hace en un jet cualquiera, sino en un Boeing 747 modificado, con un trono dorado en el centro, alfombras imperiales y salones que convierten el avión en un palacio en el aire, mientras que en el mar domina con un yate de lujo que alguna vez perteneció a Donald Trump, sumando a eso una colección de cientos de autos de alta gama y propiedades repartidas por Londres, París, Nueva York y Los Ángeles, construyendo una fortuna personal que ronda los 18.000 millones de dólares. En el número 8 está el rey de los palacios, Mohamed V de Marruecos, cuya riqueza personal se apoya en una red de palacios, terrenos y control económico que difumina la línea entre el Estado y su patrimonio privado, con su residencia principal en Rabat, una fortaleza rodeada de jardines, fuentes y edificios oficiales cuyo valor real nadie puede calcular. A eso se suman más de una docena de palacios repartidos por todo el país, cada uno con interiores de mármol, mosaicos artesanales, detalles dorados y mobiliario digno de una corte real, navegando en un superyate de lujo y volando en un Boeing transformado en palacio aéreo, mientras mantiene una colección de autos de marcas como Rolls-Royce, Bentley y Ferrari, gastando cada año millones solo en el mantenimiento de jardines, personal y seguridad. Moviéndose siempre con un séquito de cientos de personas y reservando complejos turísticos enteros cuando sale de vacaciones. En el puesto 7 aparece el señor del Golfo, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cuya fortuna personal se queda corta al compararla con el verdadero poder que maneja al controlar fondos soberanos valorados en más de $1 billón, viviendo en el monumental Palacio Asr Al Watan, en Abu Dhabi, una construcción de mármol blanco, cúpulas doradas y salones gigantescos que costó más de $1.000 millones, navegando en uno de los superyates más grandes y sofisticados del mundo, equipado con helipuertos, piscinas y zonas blindadas, y volando en una flota aérea personalizada que incluye aviones convertidos en palacios voladores diseñados para el lujo extremo y la máxima seguridad, con una colección de vehículos reforzados, islas privadas reservadas solo para su familia y el patrocinio de algunas de las construcciones religiosas más lujosas del planeta, dejando claro que su poder no solo se mide en dinero, sino en influencia absoluta. En el puesto 6 aparece el jeque de lujo, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el hombre que convirtió Dubái en un símbolo mundial de exceso y ambición sin freno. Con una fortuna estimada en unos $14.000 millones, aunque su verdadero poder no está en la cifra, sino en su capacidad para transformar un desierto vacío en un escaparate global de rascacielos imposibles, islas artificiales y proyectos que parecen sacados de la ciencia ficción. Vive en el Palacio Sabeel, un complejo gigantesco rodeado de jardines privados, pabellones reales y edificios oficiales, donde cada sala refleja autoridad y control absoluto. Mientras tanto, fuera de Dubái, su huella se extiende por el mundo, con mansiones en Londres, castillos en Escocia y villas de lujo repartidas por Europa y Estados Unidos, formando un patrimonio inmobiliario que supera con facilidad los $1.000 millones. Y cuando se desplaza lo hace rodeado de una colección de vehículos digna de una leyenda, aunque es en el mar donde su poder se vuelve imposible de ignorar, gobernando a bordo del superyate Dubái,
una bestia flotante de más de 160 metros de eslora que costó cerca de $400 millones, diseñado no solo para navegar, sino para imponer respeto. En el número 5 está el príncipe de hierro, Mohammed bin Salman, un hombre que no solo maneja una fortuna personal de entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, sino que controla el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, un gigante financiero con activos que superan los 800.000 millones. Vive en el Palacio Al-Yamama, en Riad, un complejo de fuentes, mármol y jardines privados que funciona como centro de poder. Mientras que en Europa posee joyas como el Castillo Luis XIV, a las afueras de París, una mansión de estilo palaciego valorada en más de 300 millones de dólares, equipada con tecnología de última generación oculta tras muros clásicos, además de villas secretas en la Riviera Francesa y complejos privados en el Mar Rojo. Navega en el Serene, un superyate de más de 130 metros con spas, piscinas, helipuertos y hasta un cine submarino, cuyo valor ronda los 500 millones de dólares. Vuela en una flota de aviones privados convertidos en palacios voladores que suman otros cientos de millones, y compra obras de arte como el Salvator Mundi por 450 millones de dólares, mientras impulsa proyectos colosales como Neom, una ciudad futurista en pleno desierto que absorberá cientos de miles de millones para redefinir la forma de vivir. En el puesto 4 aparece el sultán del gas, Tamim bin Hamad Al Thani, el hombre que transformó las reservas subterráneas de Qatar en una máquina de riqueza constante, convirtiendo a su país en uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo y asegurando ingresos casi interminables. Vive en el Palacio del Emir, en Doha, un complejo monumental de residencias, jardines y pabellones valorado en más de 1.000 millones de dólares. Navega en un superyate de más de 120 metros y vuela en un Boeing 747 VIP, personalizado con interiores dorados cuyo coste supera los 400 millones de dólares. Está respaldado por una fortuna personal de varios miles de millones y el control indirecto de un fondo soberano que maneja más de 450.000 millones, moviendo silenciosamente los hilos del lujo global gracias a la energía que el mundo necesita para seguir funcionando. En el número 3 está el príncipe del arco iris, Hamad bin Hamdan Al Nahyan, un personaje que convirtió el exceso automotriz en su sello personal. Con una fortuna superior a los 20.000 millones de dólares, ha construido su vida alrededor de una obsesión por los vehículos únicos. Vive en una finca privada cerca de Abu Dhabi, equipada con palacios, hangares gigantes y salas de exhibición diseñadas para albergar más de 400 automóviles irrepetibles, desde camiones gigantes hechos a medida hasta una flota completa de Mercedes clase S pintados cada uno de un color diferente del arco iris. Además, posee la isla privada de Al-Futaisi, donde mandó excavar su nombre en letras de 500 metros visibles desde el aire, gastando millones solo para dejar claro que, cuando el dinero sobra, la imaginación no tiene límites. En el puesto 2 aparece el emperador del derroche, el jeque califa bin Hamad Al Thani, un hombre que representa una nueva generación de ostentación sin complejos. Porque, a pesar de haber nacido en 1991, ya maneja activos personales de miles de millones de dólares, respaldados además por los recursos prácticamente ilimitados de la Casa Real de Qatar. Vive entre el Palacio Al-Bajba, en Doha, villas en la Costa Azul valoradas en más de 150 millones y mansiones privadas en Beverly Hills, llevando un estilo de vida que rompe cualquier escala lógica de riqueza. Posee una colección de más de 100 vehículos de ultralujo que incluye Bugatti, Ferrari, McLaren, Koenigsegg, Rolls-Royce y Lamborghini, además de decenas de autos exclusivos que lo acompañan a donde va. Gasta dinero con una naturalidad desconcertante, cerrando centros comerciales completos solo para comprar en privado, regalando superdeportivos a amigos como quien regala una camiseta y organizando viajes donde invita a todo su séquito a derrochar sin límite, como si el dinero no tuviera ningún valor real. Y finalmente, en el puesto 1, se encuentra el sultán del oro, Hassan al-Bolkiah, el sultán de Brunei, uno de los jefes de estado más ricos del planeta, con una fortuna estimada entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Un hombre cuya vida parece sacada de una fantasía exagerada. Vive en el Palacio Istana Nurul Iman, el palacio residencial más grande del mundo, con más de 1.800 habitaciones, cientos de baños, piscinas privadas, una mezquita interna y salones capaces de albergar a miles de invitados, un complejo valorado en más de 1.400 millones de dólares. Navega en yates privados diseñados con interiores de lujo extremo y vuela en una flota aérea que incluye un Boeing 747 personalizado, además de varios jets y helicópteros que, en conjunto, superan los 400 millones de dólares. Pero si hay algo que lo convirtió en leyenda es su garaje personal, una colección de más de 7.000 coches, muchos de ellos únicos en el mundo, cuyo valor total supera los 5.000 millones de dólares. Mantiene además propiedades secretas en ciudades clave como Londres y Las Vegas, utiliza los activos petroleros del Estado como fuente directa de riqueza privada y sostiene todo este estilo de vida con un séquito de más de 1.000 sirvientes dedicados exclusivamente a cumplir cada uno de sus deseos.
cerrando así la lista de hombres para los que el dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en un símbolo de poder absoluto, donde el lujo no tiene freno y el derroche ya no sorprende, sino que define quiénes son. Y después de conocer estas historias, queda claro que para estos hombres el dinero dejó de ser un medio y se convirtió en una forma de poder, una manera de marcar territorio y de vivir en una realidad completamente distinta a la del resto del mundo. Palacios que parecen ciudades, aviones que funcionan como tronos voladores y garajes que superan la imaginación no son solo símbolos de riqueza, sino reflejos de una vida donde el límite simplemente no existe. Pero ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Cuál de todos ellos te pareció el más exagerado, el más absurdo o el más impresionante? Déjamelo en los comentarios, porque quiero leerte. Y si te gustan este tipo de historias donde el lujo extremo, el poder y el exceso se muestran sin filtros, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Eso me ayuda más de lo que imaginas y me permite seguir trayéndote contenido así. Nos vemos en el próximo video.